por fase, por temperatura, ponerle todo lo que quiera, pero lo que nos está faltando a nosotros es la descarga a tierra en cada, por lo menos los enchufes. Bien, Para mí tengo que renovar todo eso. bien, buenísimo. Si en tu caso directamente el tablero secundario se reemplazó por la protección, ¿qué es lo que normalmente se hacía? Se hacía eso con respecto a las viviendas viejas, se hacía eso. En lugar de colocar, como ya venían sin tablero secundario, no había, no existía, se colocaba esa protección. ¿Sí? Eso era lo más normal. Y en su momento lo más Mm, económico porque vos tenías que modificar toda la instalación como para hacer el cableado de nuevo. ¿Sí? Entonces, hoy en día ya no es tan económico, es bastante caro claro. y por ahí te conviene poner un buen tablero secundario antes de esa protección. Sí. ¿Y Mendoza? Bueno, yo en mi caso también una construcción antigua, o sea, hace mucho, mi abuela vino a vivir acá, así que de esa época está la instalación eléctrica. Se fue haciendo modificaciones, pero disyuntor no tiene, puesta a tierra no tiene, y esas cosas pondría porque, por ejemplo, la heladera patea y, y no, tiene su, ¿cómo se llama? La pintura que le recubre, pero igual no me parece sano que, no sé, tenemos perros y por ahí ellos también pueden sufrir una descarga. Sí, sí, sí. Está. Lo que Buenísimo. no sé es por qué, por qué cuando, o sea, según lo que tengo entendido, es que cuando Sechep te pone el medidor, te pide que tengas una jabalina. Y nosotros tenemos jabalina, pero no es la puesta a tierra. ¿Qué es en ese Pero caso? para el medidor es, Claro, en ese caso, a ver, la exigencia de ese chef es que vos tengas una jabalina compuesta a tierra, pero el cable va al medidor. O sea, lo que ellos verifican es que el cable de esa puesta a tierra esté en el medidor. Después si lo usaba o no lo usaba, Ah, no, otro no lo rollo, ¿verdad? comparte a la descarga. No, 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 no. Después ya sí, como dice Ortiz, si vos lo usás o no, ya depende, ya no depende de ellos. Para la bajada sí te pide ese chip. Después, el que tendría que verificar si la utiliza o no el usuario es el municipio. Ellos sí tienen poder de contralor sobre las viviendas. Pero SECHEP no, ellos lo único que hacen es verificar si está la puesta a tierra de la vereda hacia afuera, porque SECHEP lo que protege es que no quede electrocutado nadie sobre el pilar. Eso es lo que quieren evitar ellos, porque ahí es donde ellos tienen jurisdicción, vamos a decirlo de esa manera. Responsabilidad. Exacto, Tiene responsabilidad jurídica. exacto, tienen esa claro. responsabilidad desde de la parte de afuera, no de la parte de adentro, o sea, del medidor hacia atrás, hacia lo que es la vivienda, ya el responsable es el usuario. La parte pública. Exacto. ¿Se entiende? Pero la exigencia de ese chef es que esté puesta la jabalina en la vereda, sería. ¿Sí? Y que vaya el cable hacia el medidor. Si hacen bien las cosas, debería estar. Muchas veces las instalaciones se hacen sin que esté la jabalina. Sí. ¿Sí? Independientemente de que estamos en el 2020, se siguen haciendo instalaciones sin jabalina, incluso del medidor. ¿Está? Se siguen haciendo, así que Y profe, las construcciones así nuevas también pasa eso de que no se hacen sin puesta a tierra. sí. Sí, Economizar materiales. sí, sí, sí. Sí, me tocó entregar una vivienda la semana pasada que no tenía puesta a tierra. ¿Y cuánto es el riesgo, profe, de eso? Es un riesgo. Ustedes vieron ya con lo contenido que estuvimos viendo, ustedes vieron que en realidad la puesta a tierra lo que hace es actúa junto con el disyuntor. Entonces, al tener usted una puesta a tierra, si hay una descarga, esa descarga va hacia la puesta a tierra y se activa el disyuntor, protegiendo al usuario. Claro. ¿Sí? Al no tener esa puesta a tierra, si yo tengo disyuntor, tampoco corre riesgo el usuario, pero actúa en función de que al usuario le genere algo, sería. O sea, le genera una descarga. Si la descarga se produce en el usuario, bueno, ahí recién actúa el disyuntor. Pero no te vas a quedar pegado, por decir como normalmente se dice. ¿Está? Eh, Ah, ah. pero por eso, ustedes lo que tienen que tener en claro es que ambas protecciones tienen que ir de la mano. Tiene que estar tanto el disyuntor como la puesta a tierra para que la protección sea completa.
Y la pregunta que yo le había hecho la vez pasada es, si ustedes no tienen nada, ¿cuál era la protección a colocar en primera medida? Y todos me respondieron el disyuntor, y está bien, ¿sí? Porque si yo coloco solamente la puesta a tierra, si la puesta a tierra tiene humedad o tiene algo, puede ser que no toda la corriente deriva hacia la tierra, ¿sí? Bueno, vamos a unirle a Landaida que está esperando. Bueno, ¿quién me faltó? Hugo Ríos, ¿cómo estás? ¿Me escuchás, Ríos? Hola, sí, sí, hola, profe. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, ¿cómo Buenas estamos? tardes. Buenas Eh, tardes. la pregunta era, por ahí Media jodida primero, nomás mi conexión de internet. dale, si nos podés compartir nada más, ¿qué le agregarías a tu instalación? Y bueno, mi casa, bueno, la casa de mi vieja se fue haciendo por parte Ujú, y se fue primero la cocina, digamos, y un dormitorio y ahí tiene el tablero principal una térmica unipolar. Y después lo que se hizo primero tenía dos térmicas, una de 32 y la otra de 15. ujú, Después se hizo la parte de adelante del living, digamos, y se colocó una térmica más, nomás es toda la protección que tiene. exacto. Y yo le agregaría el disyuntor y separar más circuitos, digamos, porque tiene toda la conexión de la casa hecha en dos circuitos. Exacto. En dos circuitos está todo completo. Bien. Ajá. Está, entonces se entendió la consigna, Ríos, se entendió qué era lo que se pedía. Sí, sí, ¿Sí? creo que sí, digamos, le pasé el trabajo, no sé si... Sí, sí. Lo Sí. estaba viendo, lo estaba viendo. Sí, la mayoría tienen ese problema en común, ¿sí? Al ser viviendas, ninguno está en una vivienda nueva, nueva, así que todos tienen esos dramas de que se fueron ampliando o se hicieron como en su momento se pedía, ¿sí? No es que están mal hechos, sino que acorde a los tiempos que corren hoy se están pidiendo otros niveles de seguridad que está bien que así ocurra, ¿sí? Bien, Landaida, vos también más o menos teníamos algo similar. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo está, profe? ¿No te agarró frío en la espalda? ¿No estás bien? Yo bien, ¿usted cómo está? Bien, bien, no, por la cortina, no ¿Usted sé bien? qué. Ah, bueno, no, no. ¿Me conoce o no? No sé, Landaida, ¿qué le agregarías a lo que estuvimos hablando? Yo ya lo sé, el tema de que lo compartas con tus compañeros. Más o menos un resumen de Yo lo que hiciste de tu trabajo. le, yo le puse que le agregaría una jabalina, una puesta Ujú. a tierra. Sí, porque en tu caso vos tenés disyuntor. Sí, tengo. Sí, sí. Tengo disyuntor y tengo también, como el compañero recién decía, se fue ampliando, digamos, los circuitos. Sí. Por ejemplo, hay una térmica que está eh, eh, cerca, cerca de un aire acondicionado. ¿Por Ujú. qué? Porque ya en la cajita o en la caja no entraba. Exacto. Por ejemplo, entonces se fue ampliando, pero sí había puesto una línea puesta. Buenísimo. Bien, bien. Entonces, sí, está, todo más o menos están en la misma. Está, a algunos por ahí le faltaba el disyuntor y jabalina, y en el caso de la andaída le faltaba solamente la jabalina, ¿sí? Pero la idea es que entiendan eso, sería el concepto de cómo trabajan las dos. Y que la térmica está protegiendo al cableado en sí, y a lo que son los módulos, módulo toma y módulo llave, ¿sí? Eh, Bien. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso, a la actividad. La mayoría tuvo problema con respecto a la comparación con la factura, ¿sí? Todos en realidad, porque es Sí, difícil comparar. estaba en chino, profe. Sí, está en chino. Eh, no se preocupen que en realidad, si ustedes prestaron atención,
el consumo que ustedes le dan, si comparan con la factura, es mucho más elevado de lo que dice la factura. Qué sé yo, por ejemplo, le da 15 kilowatt hora. Es un consumo muy kilowatt hora, sí, por todo el consumo en el mes. Es mucho consumo eso para una vivienda. Lo que pasa que es difícil estimar, es muy difícil estimar cuánto tiempo lleva conectado el equipo. Por ahí ustedes colocan 24 horas, pero una heladera, pero esa heladera no está a las 24 horas porque el compresor se va encendiendo de a ratos. Entonces no siempre está consumiendo la máxima potencia. Lo mismo ocurre con el aire acondicionado, con el termotanque. Entonces por ahí hay que hacer un cálculo un poco más fino como para saber exactamente el consumo de la vivienda. ¿Está? Como consejo, si ustedes tienen que estimar el cableado, porque en realidad a nosotros lo que nos serviría el cableado es, el consumo nos serviría para el cableado. Ustedes tienen una vivienda ya que ya está funcionando y necesitan saber si los cables que están sirven para todo lo que está conectado. Entonces ahí lo aconsejable es directamente medir la corriente de consumo. Conecto los equipos que van en esa línea y mido la corriente. ¿Se entiende? ¿Puedes repetirlo, profe? Porque medio que se entrecortó. Se corta todo. Bien, si ustedes tienen una vivienda y tienen varios circuitos, lo ideal es conectar en cada circuito las cargas que van, televisor, heladera, aire, pava, lo que sea, y medir cuál es la corriente de consumo de ese circuito. Con eso ustedes evitan estar haciendo el cálculo manual y aparte ya sacan un cálculo directo, un valor directo de lo que se está consumiendo. ¿Así con la pinza amperímetria sería? Con la pinza amperométrica, exacto. Directo con la pinza amperométrica se mide el valor. ¿Está? En la próxima semana vamos a hacer todo práctica. Esa es mi idea. Entonces, la próxima semana les voy a mostrar las cajas, tableros. Ahora ya vamos a hacer una pequeña introducción desde el punto de vista teórico, les voy a mostrar. Pero en la semana les voy a traer, les voy a armar algunas actividades como para que vayamos viendo cómo hacer la instalación y vamos a hacer una pequeña medición con la pinza. O sea, vamos a hacer un circuito de tanque con una bombita y vamos a medir la corriente de consumo y la tensión, cosa que ustedes también vayan recordando cómo medir con la pinza amperométrica, tensión y corriente, que son los valores que vamos a medir. ¿Sí? Y usted va a pedir los elementos y tenemos que comprar, o cómo hacemos. Yo le voy a hacer la lista de lo que yo voy a usar. ¿Está? Ajá. Para mostrárselo. Después ya depende de cada uno si puede conseguirlo o no. No hace falta que compren todo porque por ahí va a ser mucho. ¿Sí? Pero si alguno tiene, qué sé yo, o quiere instalar en la casa un automático de tanque y ya quiere probar, lo puede ir y comprar y ya lo tiene como para armarlo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, hay un automático de tanque que está a 800, 850 según lo que estuve averiguando en la semana. Uno, se utilizan dos para uno. Hay que comprar mucho y después lo revendemos. Sí, 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 sí. Bueno, ustedes si son los que realizan las compras en su casa se dan cuenta que todos los días aumenta algo. ¿Sí? Así que Sí. cualquier cosa aumenta. El valor que les digo hoy, mañana ya es otro. Así que más sobre todo lo que es eléctrico, lo que es construcción, vieron que varía en función del dólar, varía eso, así que todo aumenta. ¿Estamos? Pero bueno, yo les voy a mostrar, le voy a hacer, y aquel que lo quiera comprar y para poder hacerlo lo puede comprar, no hay problema, o conseguir. ¿Sí? Bueno, estamos entonces, pilar. Que quede claro entonces que el pilar sí o sí para poder hacer una instalación del pilar para que ese chef venga y le conecte el medidor, sí o sí tiene que tener puesta a tierra. ¿Está? Cada tablero secundario debe tener su puesta a tierra. Cada tablero secundario, entonces si yo sigo agregando tableros secundarios dentro de la vivienda, cada uno de ellos tiene que tener su puesta a tierra correspondiente. ¿Sí? Disyuntor. Es necesario que por cada tablero secundario también haya un disyuntor. Entonces, si ustedes dentro de la vivienda tienen 3 o 4 tableros secundarios, cada tablero secundario tiene que llevar un disyuntor.
¿Está? Y las protecciones que se utilizan son siempre bipolares. Bipolares o tetrapolares en el caso de que sea trifásica. ¿Qué quiere decir eso? Siempre se tienen que cortar todas las fases y el neutro con las llaves, con la térmica y con el disyuntor. ¿Está? Tengo un sistema monofásico, tengo una fase y un neutro. Entonces la térmica que voy a utilizar va a ser bipolar, de dos polos. ¿Está? Si tengo un circuito monofásico, entonces mi disyuntor también va a ser bipolar. Ahora, si tengo un sistema trifásico donde me baja las tres fases y el neutro, mi disyuntor va a ser tetrapolar, de tetra 4, de 4 polos. 4. ¿Está? Entonces esas cosas a tener en cuenta. No se pueden utilizar térmicas que sean unipolares, y las térmicas tripolares se pueden utilizar para sistemas sin neutro. Vieron que hay térmicas, bueno, no sé si conocen, pero hay térmicas tripolares, o sea, de 3 polos, que se utilizan directamente para sistemas sin neutro. Ustedes me van a decir qué sistema no utiliza neutro, y los motores trifásicos no utilizan neutro, por ejemplo. ¿Ah? Hay motores trifásicos que directamente van las 3 fases y no utilizan el neutro. Entonces, en ese caso sí es permitido utilizar las térmicas tripolares porque directamente no utilizan el neutro. Siempre se tienen que cortar todos los cables que energizan algo con la térmica. Con la térmica y con el disyuntor. ¿Está claro eso? ¿Sí? Esa aclaración se las hago así porque en realidad se utilizaban las unipolares y ustedes van a ver que, sobre todo si tienen casas antiguas, siempre el neutro es el que se empalma y de ahí se deriva para todos lados. Y las únicas que se cortaban eran con térmicas unipolares, se cortaba directamente la fase nada más. ¿Sí? Se cortaba la fase. Eso ya no se puede hacer, entonces sí o sí es necesario cortar las dos, fase y neutro. ¿Estamos? Bien. Con esas aclaraciones yo creo que ya estamos con lo que es tablero, ya estamos. ¿Sí? Profe, una duda, ¿sí? una última cosa. ¿Qué hay de los contactores? Eso es para, justo que mencionó motores trifásicos, eso va a entrar en la unidad de... En la unidad 7, junto la unidad con... de Ah, ok. arranque de motores. Ahí vamos a ver lo que es contactor. Ah, ok. ¿Sí? Para aquel que lo quiera mirar, un contactor es un equipo auxiliar que se utiliza para conectar o desconectar cargas elevadas. ¿Sí? Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de la vivienda. ¿Sí? ¿Para dónde lo vamos a utilizar con sistemas de potencia? Entonces, yo les voy a mostrar a ustedes circuitos prácticos que tienen fotocélula, automático de presencia, de luz, sería eso lo que te detectan y prenden la luz, y automático de tanque, que es lo que normalmente se utiliza en una vivienda, o los sensores de pasillo, los temporizadores de pasillo, que yo prendo, presiono sería, está el tiempo que ustedes le definan encendida la luz y después se apaga sola. ¿Sí? Esos sistemas son básicos de control para una vivienda. Pero lo que pasa es que todos esos controles tienen una corriente máxima de 10 amperes de uso. O sea, la carga es máximo 10 amperes. Es el mismo valor que tiene una llave. Una llave de un punto tiene un valor de 10 amperes como máximo. ¿Está? Si yo quiero conectar una carga más grande, por ejemplo, tengo una fotocélula y tengo un patio grande y quiero iluminar toda la vivienda con esa fotocélula, no voy a estar comprando una fotocélula por lámpara, porque si no el costo va a ser muy elevado. ¿Sí? Entonces, en ese caso se utiliza el contactor. Entonces, ¿qué van a hacer? La fotocélula, vamos a suponer que la fotocélula va a activar el contactor y el contactor es el que va a conectar la carga. O sea, actúa como una especie de tapa de potencia. ¿Se entiende? Eso lo vamos a ver con el contactor. ¿Sí? Cuando lo veamos en la unidad 7 vamos a utilizar el contactor para eso, como etapa de potencia para poder conectar cargas más grandes. ¿Sí? Bien.
Otra cosa, ahora yo les voy a mostrar. En la unidad 5 van a ver que está acá, ¿se ve ahí o no? ¿Se ve la unidad 5? Sí. ¿Sí? No, profe, no aparece Sí. nada ¿No aparece nada? todavía. ¿Todavía no? A ver si aparece ahora. A mí ya me apareció. Ahora sí. Ahora Bien. Sí, ahí aparece. Dale. Bueno, la unidad 5, por eso yo le dije que no le iba a pasar, porque en realidad son cosas que ya estuvimos viendo, que es la parte de tableros. Tablero seccional, principal, conductores, cajas. Entonces la idea que tengo es darle un pantallazo de lo que de lo que es cada cosa, y ya en la semana ir mostrándole algunos videos cortos de cómo utilizar cada cosa. Entonces, ¿qué es un tablero? La forma de ese tablero, las cajas que se van a utilizar, los conectores, caños, cómo unir una caja con su conector, con el caño. ¿Sí? Esto ya es más práctico. O sea, no tiene mucho sentido, mucha teoría, porque en realidad donde ustedes lo van a ver mejor, esto es con la práctica. ¿Ya está? En función de eso, yo les descargué, que esto se lo voy a pasar ahora en la... A ver, ¿dónde está? Está acá. Yo les descargué a ustedes un folleto de... Esta es una marca, que es Tu Electric. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, este folleto de Tu Electric yo se los voy a pasar como para que ustedes vean las diversas cosas que hay para una instalación. ¿Sí? Entonces, van a ver, por ejemplo, que este es todo el sistema completo, Tu Electric. No le estoy haciendo propaganda ni nada, sino que el folleto es uno de los más completos, nomás que vi, así que Por las dudas. por las dudas. Bien, entonces van a ver, Y es económico, ¿no? y no, este en realidad es uno de los, o sea, dentro de lo que es plástico es lo más caro, ¿sí? Pero es de los de mejor calidad. Sí, les puedo asegurar, si trabajan con esto no van a tener problemas. O sea, la calidad que tienen los caños y la calidad que tienen los conectores, las uniones, son buenas, es una buena calidad. Después, para y que por ahí, ¿Hay, en una ¿Hay una instalación, reglamentación para esto, profe? sí, es la misma que ya la que estamos viendo, lo que tienen que cumplir con los requisitos de las normas IRAM, que tienen que ser, o sea, así como hay caños semipesados y livianos metálicos, de la misma manera acá tenemos caños semipesados y livianos de PVC. En teoría, el semipesado de PVC cumple con la misma normativa que el semipesado metálico. O sea, tiene el mismo espesor, el mismo grosor y en teoría tiene la misma rigidez. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre trabajar? A ver, ustedes siempre van a trabajar con estos dos tipos de caños en la mayoría de las veces. Muy poco se está utilizando ya lo que es el corrugado. Sí, se está utilizando cada Sí. vez menos. A medida que esta tecnología fue avanzando, se está utilizando cada vez menos lo que es el corrugado. Si bien se sigue utilizando por su costo. Sigue siendo muchísimo más económico que el metálico, sin hablar, y obviamente sigue siendo más barato también que el plástico el rígido. ¿Sí? Entonces, la diferencia que van a tener con el metálico es que obviamente no va a soportar que a ustedes se le caiga algo encima. Se va a romper. ¿Sí? Pero lo que es lo que es mampostería, lo que es estructura, soporta bien. O sea, lo que es la presión del cemento sobre el caño, no es que se va a aplastar el caño. ¿Sí? O sea que hoy se está utilizando también para lo que es carga de losa, por ejemplo, se está utilizando también. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un techo de chapa y un techo de losa? Porque Y por la ahí densidad, la presión de material que va sobre la superficie de los caños.
Exacto, mucha porque en el en el techo, perdón, en el techo de chapa yo tengo perfiles y la chapa. Entonces entre el cielo raso y la chapa tengo un lugar libre aire. para colocar toda mi cañería, tranquilo. ¿Sí? Claro. En cambio, en una losa, que sería un piso por ahí de concreto para el que no lo ubica, para decirlo de una manera fácil, yo tengo que colocar el caño dentro de la estructura metálica antes de cargar el hormigón. Armarlo primero. O sea, tengo que armar primero lo que es el circuito de caños y después realizar la carga del hormigón. ¿Se entiende? Y ahí es donde normalmente los caños se pueden llegar a doblar, si no ocupan un caño de buena calidad. ¿Está? Igualmente, hoy en día se está utilizando mucho lo que es cielo raso sobre una losa, por debajo de la losa, así que se está utilizando mucho también que el tendido eléctrico se haga montado sobre la losa. O sea, quedaría como externo sobre la losa y después se tapa con el cielo raso. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo o no? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Que eso también se está utilizando mucho. Lo único que se deja es, imagínense que esta es su losa, se dejan algunos caños antes de cargar la losa en varios lugares. Entonces, por ese caño se puede llegar a pasar los cables de un lugar a otro. Porque imagínense, si yo no dejo previsto eso, después tengo que hacer un agujero en la losa para pasar un caño. ¿Sí? Entonces esas cosas se dejan previstas para eso. En ese sentido, Tube Electric también sacó, porque en ese se utiliza, normalmente en losa se utiliza mucho caño metálico para evitar que se doble el caño. Después mucho tiempo también se utilizó el corrugado, y hoy Tube Electric sacó un caño flexible, o sea, un caño rígido semiflexible. Es medio raro la descripción, pero en realidad imagínense que es un caño así de 3 metros, pero flexible. Es un caño de esta calidad de rigidez, pero flexible, que se puede doblar. Y viene en rollos de 30 metros como viene un corrugado común. ¿Sí? Que ese caño se utiliza para losa, para cargar losa se utiliza bastante. O también para instalaciones en lo que es Durlock. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Siempre. Bueno, acá, dentro de lo que es, ¿sí? Dentro de lo que es este folleto, vamos a ir nombrando cada uno. Ustedes van a ver que acá tenemos cajas, ¿sí? Que son cuadradas. Estas dos son cuadradas y esta ya es rectangular. Estas cajas, así como la ven, se llaman cajas estancas. ¿Está? ¿Por qué caja estanca? Porque no tiene ningún agujero alrededor. Van a ver que es el cuadrado y la tapa. No sé si se llega a ver. Vamos a hacer un poco más de zoom. Sobre todo esta que está acá arriba, van a ver que no tiene ningún agujero en las paredes. ¿Sí? Hay algunas cajas estancas que vienen marcados con el agujero, entonces ustedes hacen presión y ya sale. Pero son cajas estancas, son cajas que ustedes le pueden hacer el agujero donde quieran y hacen la derivación por donde quieran. ¿Sí? Normalmente este tipo de cajas se utilizan como derivación. Como cajas de derivación normalmente se utilizan. ¿Está? 5x5, 5x5, 10x10, 15x10, 20x20, 25, 30x30, 15x20. Son diversas los tamaños dependiendo del fabricante. Los más normales son 5x5, 10x10, 15x15. ¿Son para derivación nomás? Normalmente se utilizan para derivación o empalme. ¿Sí? ¿Esos son los que están en la parte superior de las paredes? ¿Sería algo así? No.
Esas son estas que están acá. ¿Sí? ¿Cuál? Estas que están acá, la diferencia, fíjense a ver, si yo veo esta que está acá con esta, van a ver que las dos son cuadradas. Sí. ¿Sí? La diferencia con esta es que esta es una caja de 10 por 10, una caja de derivación de 10 por 10 que no lleva tapa. Las cajas estancas todas tienen tapa. Porque estanca es de sellada, de cerrada, o sea que lo que ustedes, estas cajas tranquilamente son para uso exterior o interior. ¿Por qué? Porque la tapa, les voy a mostrar en la semana, la tapa tiene una goma acá alrededor. Entonces, cuando ustedes le ponen los tornillos, Sí. queda completamente hermética la caja. ¿Se entiende la diferencia? ¿Saben por qué? Le pregunto porque parece que es para las llaves térmicas, parece una caja para la llave Exacto, térmica. exacto. Parece cajas para llaves Claro, para térmicas, tablero. para tablero, pero estas son cajas de tablero, esas son para tablero directamente. Ojo, en estas cajas estancas también se puede colocar un riel DIN y colocar protecciones. ¿Está? O sea, la caja estanca en definitiva me permite hacer una derivación, un empalme o también en las cajas estancas más grandes tranquilamente puedo armar un circuito y dejarlo armado. La diferencia es que al ser estanca es completamente sellada. ¿Se entiende? Esa sería la principal diferencia. Este como si fuera como en los momentos para utilizar estas cajas es para si hay una proyección a futuro de una construcción contigua. Exacto. Ahí tranquilamente puedes colocar una de estas y desde ahí derivar hacia otro lado. Sí, ahí sería un uso, se le puede dar para eso, por ejemplo. Se pone una barra de derivación o un terminal de derivación o algo acá adentro y desde ahí derivar hacia otro lado. Ahí se puede utilizar tranquilamente. Pero, ¿esas cajas van muradas, profe, o no? Depende cómo vos la quieras colocar. O sea, Normalmente, si la muralla, si la normalmente estas cajas no se muran. muralla después eso no... Ah, Normalmente estas cajas se utilizan de forma exterior. O sea, se engrampa, de última se coloca unos tarugos sobre la pared y se lo engrampa directamente por la pared. ¿Sí? Pero normalmente son de uso exterior. ¿Por qué? Porque si yo quiero colocar algo para embutir, utilizo directamente estas que están acá. Profe, ¿estas cajas utilizan las cámaras de seguridad, de vigilancia? Sí, exacto. Normalmente en las cajas de seguridad utilizan la de 5x5. Esta es la más chiquitita. Sí. Entonces llega el cable, la montan a la tapa, normalmente se la monta a las camaritas, acá se le pone los tarugos de la cámara y adentro va el cablecito. Entonces el empalme del cable te queda adentro. El balún, todo te queda dentro de la cajita. Sí. ¿Está? Bueno, después en el medio van a encontrar las cajas de uso eléctrico normales que son de embutir, que son, tenemos una caja cuadrada, rectangular, cuadrada y octogonales. ¿Sí? Son para derivaciones. Bien, ahí vamos a ver para qué es cada... Exacto, las octogonales son para derivación e iluminación. ¿Sí? Después tenemos las cajas que son para módulos, que pueden ser cualquiera de estas tres. Hoy en día ya hay módulos para las tres cajas que tenemos de este lado. Entonces tenemos para la miñón, que es la cuadrada de 5x5, normalmente se le dice miñón. Normalmente ustedes la van a ver en el timbre. Sí. ¿Sí? Un modulito, un solo módulo entra acá. Entonces viene un bastidor con un módulo para esta caja. ¿Sí? Otro uso que se le puede dar es como derivación. Si tengo que hacer un empalme y seguir para otro lado, puedo poner una caja miñón tranquilo y hacer el empalme ahí.
pero normalmente para derivación se utiliza la de 10×10. Si tengo que hacer una derivación, normalmente utilizamos ya una más grande, entonces derivo tranquilo desde ahí. ¿Sí? La normal, que es la rectangular, que es para los módulos que ustedes ya conocen. ¿Sí? Entonces acá entra un bastidor con 3 módulos. ¿Ah? Y la cuadrada, que en la cuadrada yo puedo hacer empalmes, me sirve para empalmes, y también hoy en día hay bastidores dobles, se llama bastidores dobles para caja de 10×10, donde entran 6 módulos. 6 módulos o 12 medio módulos. Usted me va a decir, ¿dónde vamos a utilizar 12 medio módulos? Normalmente en iluminación, sobre todo si es la entrada de un edificio, van a ver que hay muchísimas llaves en la entrada, y ahí seguramente es porque hay una o varias cajas cuadradas, y se montan bastidores dobles con las llaves de medio módulo. ¿Está? ¿Qué le llamo yo como módulo? Módulo es un toma. Un toma es un módulo. ¿Sí? Medio módulo es porque en